Dios les bendiga, hermanos. Un saludo fraternal para todos ustedes y para todos nuestros amigos también. Bienvenidos a este tiempo de estudio bíblico. Nos alegra de todo corazón que nos acompañen. Anhelo de todo corazón también que usted tenga disposición, que pueda tener la palabra de Dios a la mano, su cuaderno, su lápiz y en especial un corazón dispuesto para aprender. Continuamos hablando sobre los principios para vivir en armonía y vamos a hablar del servicio. Pero antes vamos a orar, vamos a pedirle a Dios su dirección, ya que en Él es en quien encontramos realmente todo ejemplo, toda fortaleza, y en Él realmente encontramos la fuerza para hacer todas las cosas. Soberano Dios y Padre eterno, en el nombre de tu Hijo Jesucristo y con gratitud nos dirigimos a ti, porque tú eres Dios, nuestro Dios, mi Dios. Gracias porque viniste a mí, Dios, aunque yo no te busqué. Gracias porque me salvaste, aunque yo no lo merecía. Gracias porque tienes paciencia conmigo, aunque merezco disciplina. Y gracias porque estás conmigo, aunque realmente no lo merezco. Padre, gracias por hacer de nosotros tu habitación. Querer, Señor, habitar en nosotros de manera plena por tu Espíritu. Y nos alegramos en ello. Y hoy nos alegramos de estar una vez más delante de ti con la disposición de crecer, de aprender, de conocerte y disfrutar esa bendición maravillosa, Dios, de seguir siendo formados a la estatura y a la plenitud de Cristo. Gracias porque eres Dios, gracias porque eres bueno, gracias porque no hay otro Dios fuera de ti. Y queremos de todo corazón realmente tenerte como nuestro único Dios y quitar todos nuestros ídolos de nosotros, nuestros deseos, nuestros intereses, nuestros anhelos, nuestros gustos que combaten en nosotros y de alguna manera nos gobiernan, porque queremos que solo tú gobiernes nuestra vida. Por eso nos presentamos delante de ti y pedimos tu bendición para estudiar las Escrituras. Y ruego misericordia a Dios para hacerlo y hacerlo bien. Oro por cada uno de mis hermanos que me acompañan, Dios, en este estudio, para que seas tú, Señor, obrando en nosotros y permitiéndonos, Dios, poner en práctica cada cosa que nos enseñas. Descansamos en ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, vamos a las Escrituras, al libro de Gálatas capítulo 5, versículo 13. Gálatas capítulo 5, versículo 13. Y vamos a tomar este versículo como la base para nuestro estudio en este día y en este momento. En Gálatas capítulo 5, versículo 13, recuerde que los Gálatas era una iglesia que el apóstol Pablo había tenido el privilegio básicamente de fundar. Y era una iglesia que se había apartado básicamente de la gracia y había vuelto a la ley, porque la mayoría de ellos, o muchos de ellos, eran judíos o judaizantes. Y después de exhortarle realmente a volver a la gracia, en este versículo del capítulo 5, cuando está hablando de la libertad con que Cristo nos hizo libres y la bendición de andar en esa libertad, en el versículo 13 les dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no usáis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Hermano, qué bueno es poder servir a los hermanos por amor y no por interés. Una de las cosas que trae desarmonía, una de las cosas que trae realmente conflicto, una de las cosas que trae desunión es el interés personal de cada uno. Hemos hablado, y la vez pasada hablamos de la necesidad de tener unidad en todo. Pero cuando nosotros tenemos intereses personales o hacemos las cosas por interés personal, por cualquier clase de ganancia, sea la que sea, realmente damos oportunidad a que el enemigo nos arme un conflicto, que arme redes para armar peleas. Y lamentablemente por eso es que tenemos tantos conflictos en el hogar, en la vida personal, en la sociedad, en la iglesia, en todos lados, porque cada uno de nosotros de alguna manera llega allí con sus propios intereses. Y aún a veces cuando hacemos las cosas para Dios, las hacemos a nuestra manera y de la manera en que nosotros queremos y armamos conflictos. Porque necesitamos realmente dejar que el Espíritu Santo sea el que obre en nosotros y las cosas de Él sean ejecutadas en nosotros y sean ejecutadas a través de nosotros, pero solamente con los intereses del reino, los intereses de Dios, los intereses del Espíritu. Dentro de cada persona hay espacios que necesitan ser llenos. Todos tenemos vacíos, todos los seres humanos tenemos vacíos. Cosas que realmente, o lugares que realmente deben ser llenados. Esos espacios vacíos producen en nosotros toda clase de sentimientos, amargura en unos, frustración en otros, mal genio en otros, decepción en otros,
luchas, soledades, esos espacios que están ahí, esos vacíos en nosotros que de alguna manera necesitan algo, ocasionan en nosotros circunstancias distintas. Y en esas condiciones, los seres humanos no estamos de alguna manera abiertos a armonizar, no estamos abiertos a estar juntos, no estamos abiertos a estar en montoncito. La mayoría nos aislamos. Y el servicio es la mejor manera o es una de las excelentes maneras que Dios nos ha dado para abrir las puertas del alma, para que nos acepten y para aceptarnos los unos a los otros y comenzar a tener relaciones armoniosas. Por eso la persona que es difícil para servir o que es difícil para servirle es una persona con la que es difícil también tener armonía. Pero qué bueno que aprendamos de Cristo porque Él vino a la tierra no como un rey, siendo rey. No vino como Dios, siendo Dios. Vino como un hombre común y corriente, pero más que como un hombre común y corriente, vino como un siervo. Y vino con la disposición de servirle a todos, sin excepción. Por eso, hermanos, la mano que sirve es la mano que toca la puerta del corazón de las personas para que las personas abran el corazón. Y de hecho, las personas que realmente con el servicio se les toca el corazón, se abren. Hay personas que tienen comunión y se desahogan con las personas que uno menos pensaría desahogarse. Algunos hablan, algunas damas hablan con la joven que les ayuda en casa, algunos varones hablan con aquellos que les están ayudando y abren el corazón porque de alguna manera cuando ven calidad de servicio, también ven calidad de persona. Y en este texto de Gálatas capítulo 5, versículo 13, hay básicamente dos maneras de usar la libertad que Dios nos ha dado. Esa libertad que tenemos en Cristo, esa libertad que fue ganada en la cruz. Hay dos maneras. Una es para servir, dice el texto, para servir por amor, o la otra como ocasión para la carne, o sea, para servirnos a nosotros. Una para servirte a ti y otra para servirme a mí. Dios no aprueba que yo use mi libertad para servirme a mí, no la aprueba. Dios no aprueba que tú uses tu libertad para servirte a ti. Dios no aprueba que yo use mi libertad para hacer lo que yo quiero, lo que deseo. Y Dios no quiere que tú uses esa libertad para hacer lo que tú quieres, lo que deseas. La orden es muy clara, que Dios quiere y nos ha dado libertad a nosotros para que realmente la usemos para servirnos por amor los unos a los otros. Yo a ti, tú a mí y los dos a todos los demás. Porque así es que funciona en el reino de los cielos. Y Dios quiere realmente que nosotros nos unamos a través del servicio. Nos unamos a través de la ayuda, a través de la colaboración sincera. A través de aquel servicio que realmente está buscando hacer un bien al otro y no a mí. Aunque realmente me hago mucho bien cuando hago el bien a otros. Porque realmente de aquello que yo siembro, de eso mismo estaré recogiendo. Por eso es necesario que nosotros entendamos estos principios de vida y que realmente nosotros entendamos la necesidad que tenemos de servirnos como el Señor lo ha ordenado. Vamos al Evangelio de Juan, un texto bastante conocido en el capítulo 13, por favor. San Juan capítulo 13. Y mirando aquel texto de San Juan capítulo 13, que es un texto maravilloso del ejemplo de un excelente y el mejor de los siervos, Cristo Jesús. Dios nos muestra allí que Él usa el servicio como una manera de acercarse a los pecadores, incluyendo a los enemigos de Él. Jesús se acercó a través de hacerle bien aún a sus propios enemigos. Y muchos de aquellos que de alguna manera eran enemigos terminaron siendo sus amigos gracias al buen servicio, a la buena disposición, al buen trato, al buen diálogo de Jesús con ellos. En San Juan capítulo 13, del versículo 1 en adelante, de hecho, hasta el versículo 17 podríamos leer y vamos a leer. Dice la Biblia, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y ustedes pueden mirar en toda la Escritura que realmente Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo nosotros pecadores, Él entregó a Jesucristo a morir por nosotros. Cristo mostró su amor para con sus discípulos y para con todos nosotros, dando su vida como una ofrenda de sacrificio, como una ofrenda grata, como una gran labor de servicio a nuestro favor. Y cuando cenaban, versículo 2, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Recuerde que este enemigo de Jesús,
Judas, instrumento de Satanás, está ahí en el grupo a quien Jesús también le sirve. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla, se la ciñó. Todo un proceso de servicio. Se levanta de la cena, del lugar de privilegio. Se levanta del lugar y aquella posición que lo ponía básicamente en la mitad de todos. Y como el Señor de todos, y se levanta de aquel lugar, se quita su manto. De alguna manera se desviste o se quita aquello que de alguna manera lo cubre y lo pone al frente como el que está adelante. Sería como quitarme esta corbata sencillamente y ponerla a un lado y disponerme a servir igual que los demás. Y dice la Biblia, y tomando una toalla, instrumento de servicio, se la ciñó, se la puso en la cintura para hacer el trabajo que iba a hacer. Luego puso agua en un lebrillo, puso agua en un platón, en una artesa, en algo que le sirviese para hacer el trabajo. Y comenzó en este momento a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla o a secarlos con la toalla con que estaba ceñido. Recuerde que esta era una de las labores que solamente lo hacían por lo general los esclavos de más baja categoría. Esto no lo hacían los señores, no lo hacían los que estaban en eminencia, ni lo hacían algunos siervos que estaban en una posición de alto rango. Lo hacían algunos siervos que estaban en una posición muy baja. Y no era un trabajo muy agradable, lavar pies sucios, pies malolientes, pies realmente en condiciones bastante sucias, digamos así. Y Jesús dice en el versículo 6, entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, recuerde que Pedro es un hombre bastante orgulloso, bastante soberbio en las escrituras, en todo este tiempo del ministerio de Jesús. Y él le hace una pregunta, Señor, y es interesante, lo llama en su posición de Señor, no en su posición de siervo. Señor, ¿tú me lavas los pies a mí? Respondiendo Jesús le dijo, lo que yo hago en este momento, Pedro, tú no lo comprenderás ahora, más lo entenderás después. Pedro tenía que pasar por un proceso realmente bastante largo para ser siervo, para ser humilde. Y cuando vemos las cartas de Pedro, es un Pedro completamente distinto al Pedro de los evangelios. Es un Pedro que realmente ha aprendido la humildad, ha aprendido la mansedumbre, ha aprendido a obedecer, ha aprendido a someterse, porque de alguna manera entre los discípulos era el líder, era el que cargaba la macheta, era el que daba órdenes y supuestamente el que armaba todo el equipo de protección de Jesús. Por eso Jesús le dice, lo que yo hago hoy tú no lo comprenderás ahora, más lo entenderás después. Y este texto realmente me anima a mí mucho, hermanos, porque hay cosas que uno puede hacer, sabe hacer y debe hacer que los demás no van a entender. No van a entender. ¿Por qué uno hace esto o hace aquello? ¿Por qué toma estas posiciones o tomas aquellas para servir? La gente muchas no lo va a comprender. Pero algún día, si es la gracia de Dios, lo van a comprender. Pedro sigue la conversación, pero le dijo, no me lavarás los pies jamás. Es interesante esa actitud soberbia, arrogante. Como si no nos necesitáramos los unos a los otros y como si nosotros los pecadores no necesitáramos de Jesús. De hecho, somos de alguna manera los seres más sucios de toda la creación. Y Jesús vino exactamente para eso, para limpiarnos. Y qué bueno que haya empezado con los pies. Dice, no me lavarás jamás. Jesús le respondió, bueno, si tú no quieres que yo te lave jamás, tú tampoco tendrás parte conmigo jamás. Así, de una sencillamente. Hermano, quien no es limpiado por Jesús, no tendrá parte con Jesús. Quien no aprende a servir a la manera de Cristo no es siervo de Dios. Y necesitamos aprender a servirnos los unos a los otros para poder aprender a vivir en armonía. Y tenemos que aprender de aquel que realmente sabe y de aquel que es perfecto en el servicio, de aquel que nos enseñó y de aquel que es quien sigue sirviendo en nosotros y a través de nosotros a favor de los demás. Porque si yo hago algo para contigo, téngalo por plena seguridad que no lo estoy haciendo yo. Es Cristo quien lo está haciendo en mí y a través de mí para ti. Por eso cualquier servicio que realmente te sea de bendición y te haga bien y te dé la gracia de darle la gloria a Dios, téngalo por seguro que no lo hizo absolutamente ningún ser humano como tal, sino Cristo realmente a través de ese ser humano. Y le pido a Dios realmente que me ayude para yo dejar
Que sea Él quien sirva en mí y a través de mí a ti y a los demás. Que no sea yo quien haga las obras, porque seguro que las voy a hacer por algún interés. Seguro que voy a tener alguna intención personal, algún deseo personal, alguna ganancia personal, así sea la que más chiquitica, pero seguro que estará ahí. Porque si la hago yo, lo hago en mi carne y mi carne nunca hace nada, como dicen por ahí, no da puntada sin dedal. Pero Jesús se lo pone así de sencillo. Si no me dejas lavarte los pies, tampoco tendrás jamás parte conmigo. Entonces Pedro, sigue en su soberbia, le dice, bueno, si es así, si el asunto es así, Señor, entonces no solamente lava mis pies, sino también lava mis manos y mi cabeza. Casi que dice, báñame completo. ¿Cómo pasa de un extremo a otro? Pero en su interés personal, en su interés personal. Y es necesario que nosotros renunciemos a nuestros intereses personales para que realmente podamos servirnos por amor los unos a los otros, como dice Gálatas capítulo 5, versículo 13. Realmente usar aquella libertad y todo lo que Dios nos ha dado para servirnos por amor los unos a los otros. Y una vez que Pedro pide de alguna manera que le lave más que los pies, Jesús entonces le responde y le dice, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo, no estáis limpios todos. Judas está ahí, en esa fila que Jesús quiere lavar sus pies, quiere servirle. Judas está ahí. Y Jesús está dispuesto a servirle aún incluyendo a su enemigo, aquel que lo va a traicionar, que lo va a entregar y que va a ser el instrumento. Porque realmente Judas está siendo un instrumento de parte de Dios para que Jesús vaya a la cruz. Si Judas no hubiese estado en ese grupo, no hubiesen sucedido las cosas como sucedieron. Era necesario que Judas estuviera en ese grupo. Y Dios es poderoso para usar a los malos, usar a los interesados, usar a los egoístas, usar a aquellos que tienen intereses personales para los propósitos de Él. Y Dios usa a las personas que están a su alrededor, que tienen sus propios intereses para probarte a ti, para probarme a mí. Y los usa para que se cumpla su voluntad en ti y en mí, como lo usó a Judas, para que se cumpliera el propósito de Dios en Cristo, de que fuera a la cruz, de que fuera muerto, de que fuera sepultado y que al tercer día resucitase para salvación de todos nosotros. Entonces, en el versículo 10, cuando Jesús le dice que el que está lavado no necesita lavarse sino los pies, es básicamente, Jesús dice, el que realmente ha creído en mí, no necesita sino limpiezas externas porque por dentro ya ha sido lavado para siempre. Doy gracias a Dios por el sacrificio de Cristo, porque por el sacrificio de Cristo hecho una sola vez y para siempre, fuimos perdonados una vez, fuimos limpiados una vez, fuimos salvados una sola vez y por los siglos de los siglos. Pero como seres humanos seguimos ensuciándonos todos los días de manera externa y los pies de alguna manera están revelando la suciedad que nosotros adquirimos todos los días y de la cual necesitamos limpieza todos los días por el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo nos limpia con su palabra todos los días. Por eso el Espíritu Santo nos reta todos los días a leer la Biblia para poder ser limpiados todos los días, alimentados todos los días, recibamos medicina todos los días, consuelo todos los días, porque todo este ministerio lo hace el Espíritu Santo a través de las Escrituras. Pero también para invitarnos a servir de la manera que Jesús lo hizo, porque sin la palabra de Dios nosotros no lo podemos hacer. En el versículo 12, dice el versículo 12, así que después que les hubo lavado los pies a todos, incluyendo a Judas, tomó su manto, el que se había despojado para servir, porque la verdad nos toca despojarnos de toda clase de manto, todo aquello que nos da posición, que nos da soberbia, que nos da arrogancia, que nos da estatus, nos toca quitarnos ese manto y disponernos a servir con toda la capacidad que Dios nos ha dado para hacerlo. Entre más profesional sea usted en algo, más capacidad ha recibido para servir. Por lo tanto, cada servicio Dios demanda que lo hagas con toda la capacidad que tiene, no con migajas. Porque algunos para trabajar y ganar dinero lo ponen todo, pero para servir ponen migajas. Dios quiere que tú y yo nos quitemos el manto, nos despojemos de todo aquello que nos impide servir con libertad, que nos impide servir con amor, pero también que hagamos un servicio con todas las capacidades que Dios nos ha otorgado. Con toda, que al 100%, toda su parte profesional, hablándolo así, toda su capacidad que ha adquirido, la use para servir por amor los unos a los otros. Por eso el texto dice, así que después que les hubo lavado
los pies, él tomó su manto. Volvió a tomar su posición de Señor. Volvió a la mesa, al lugar donde estaba antes, el lugar que había abandonado para servir, y le dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Porque usted y yo debemos servir, pero nunca debemos olvidar también la posición que tenemos en Cristo Jesús, la posición de ser hijos de Dios. No debemos olvidar ni la una ni lo otro. Somos hijos que servimos y somos siervos que somos hijos. Nosotros dejamos nuestra posición para servir, pero dejamos el servicio y volvemos a nuestra posición. Y una vez necesitamos servir, dejamos nuestro manto y volvemos al servicio otra vez. Porque no podemos abandonar la posición que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. Y en el versículo 13 dice, vosotros me llamáis maestros. Después de preguntarle, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestros y me llamáis Señor. Y decid bien por qué soy su maestro y soy su Señor. Y él dice, pues si yo, el maestro. Es interesante, ¿no? Pues si yo, el Señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. O sea, si yo, que soy Dios, que soy el Señor de ustedes y el maestro de ustedes, he hecho esto, ¿cuánto más ustedes que son siervos los unos de los otros? Nosotros no somos dioses ni somos señores, ni somos maestros, somos siervos. Ahora, si Dios, el Señor y Maestro lo hizo, con más veras y con más prontitud deberíamos hacerlo nosotros, que somos siervos y fuimos llamados para servir y fuimos y hemos sido entrenados para hacer el servicio los unos a los otros. Por eso qué bueno que nosotros entendamos esto y lo hagamos. Versículo 15, porque ejemplo os he dado. ¿Para qué? Para que como yo he hecho, de la misma manera que yo he hecho, vosotros también lo hagáis. Y nos toca hacerlo, despojarnos de todo manto, de toda posición, de toda corona, de todo estatus, de todo aquello que este mundo de alguna manera nos ha permitido tomar, de nuestros títulos, de todas nuestras poderes, digamos así, y disponernos para servir. Todo para realmente aprender a ser uno, vivir como uno y realmente servirnos los unos a los otros. Y en el versículo 16 dice, de cierto digo, el siervo no es mayor que su Señor. Nunca lo es y nunca lo será. Ni el enviado es mayor que el que lo envió. Si sabéis estas cosas, wow, bienaventurados sois si las hiciereis. Dios es Dios. Y tú y yo seremos sencillamente siervos. Él siempre estará por encima de nosotros y nosotros siempre estaremos por debajo de Él. Pero Él nos ha servido como uno de nosotros y se puso en una condición y vino y se hizo realmente hombre y siervo. Y bajó mucho más abajo de donde nosotros podemos bajar para servir. Y por esto unir a su pueblo en uno solo y obrar para que su pueblo sea un solo cuerpo que se sirven los unos a los otros. En el cuerpo de Cristo, así como en el cuerpo humano, hay verdadera armonía. Un perfecto diseño hecho en unidad, hecho en armonía. Unido por las coyunturas que se ayudan mutuamente 24 horas al día. Y es interesante que si nosotros entendemos estas cosas y entendemos que somos siervos y podemos ver a nuestro Señor y Dios haciendo las cosas que nosotros debemos hacer, es para que nosotros aprendamos de Él y lo imitemos a Él. Y le sirvamos a Él de la manera que Él lo hizo con nosotros. En Mateo capítulo 20, vamos allí por favor, en Mateo capítulo 20. También hay un ejemplo, porque de alguna manera vemos allí a los discípulos, dos de los discípulos, pero en la actitud y en el deseo de esos discípulos vemos a todos los discípulos allí. En Mateo capítulo 20, el versículo 24, del versículo 20 en adelante vemos aquella petición que hizo Santiago y Jacobo. Santiago y Juan. Esos dos hermanos, usando a su propia madre y en compañía de su propia madre, hacen una petición a Jesús. Estos son los hijos de Zebedeo. Dice, entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, con Santiago y Juan. Y postrándose en sentido de reverencia ante Jesús y pidiéndole algo. Y él le dijo, ¿qué quieren? Ella le dijo, escuche, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda, porque nosotros somos tan irreverentes para acercarnos a Dios como Señor y Dios, como esta mujer.
Ella no se acerca pidiendo un favor, ella no se acerca, Señor, quisiera pedirte algo, si puede, si quiere. No, ordena, da una orden, ya. Que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, mis dos hijos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. En posiciones de honor. Siendo siervos demandan y siendo siervos exigen y siendo siervos piden posiciones de honor que solamente le corresponden a los señores. Y en este caso, a Dios. Por eso Jesús le responde en el versículo 22, no sabéis lo que pedís. Y le haces una pregunta, ¿podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos dijeron, podemos. No sé si sabían realmente lo que estaban respondiendo, pero realmente Jesús está hablando de su muerte. Está hablando de todo ese proceso doloroso de sacrificio que él iba a pasar. Por eso, ¿podéis beber del vaso que yo he de beber? Y realmente Jesús iba a beber, no de cualquier vaso, iba a beber de la copa de la ira de Dios. Que solamente lo tomó él, nadie más lo ha tomado ni lo podría tomar. Porque si la ira de Dios viniera sobre nosotros, nos fulminaría, y por eso cuando la ira de Dios venga sobre los impíos, serán atormentados por los siglos de los siglos en el infierno. Ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado, sí, ellos serían bautizados, pasarían por procesos, pero no semejante a los de Cristo. Porque realmente Cristo fue llevado a ese madero, nosotros fuimos llevados juntamente con Él, pero Él fue el que sufrió los dolores por nosotros. Él fue enterrado y nosotros juntamente con Él, pero realmente Él fue el que fue enterrado por nosotros y resucitó por nosotros y con Él nos resucitó también. Él les dijo, a la verdad de mi vaso beberéis y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Todo esto en Cristo. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío daros, sino aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Pero mire lo que es el versículo 24, de cómo realmente el deseo de reinar, el deseo de sobresalir, el deseo de estar al frente divide y destruye la unidad de toda relación, de toda familia, de toda congregación. Versículo 24, cuando los otros 10 oyeron esto, se enojaron contra los hermanos, contra estos dos hermanos. Posiblemente todos querían este puesto, todos deseaban esto, pero el hecho es que hubo división, hubo enojo. Se mostró realmente que había deseos de enseñorearse en los unos de los otros, cuando realmente Dios quiere que nos sirvamos los unos a los otros para que podamos realmente tener armonía. Por eso Jesús los llama a todos. Y le dice en el versículo 25, sabéis que los gobernantes de estas naciones, no los que gobiernan o no los que sirven en el reino, escuche, porque en el reino de Dios, en la iglesia, nadie fue llamado a gobernar, nadie. Ninguno de nosotros como pastores hemos sido llamados a gobernar, no. Todos los que servimos como siervos de Dios, pastores, ancianos, evangelistas, maestros, bueno, todos, ninguno fue llamado a gobernar la iglesia. Los que gobiernan son los reyes de las naciones. Por eso, de alguna manera, Dios tampoco nos llamó a nosotros a gobernar naciones. No nos llamó. Si Dios le da el privilegio a alguien de servir allá, en alguna alcaldía, en algún consejo, bueno, lo que sea, Dios no lo llama allí a gobernar, lo llama a servir. Lo llama siempre a servir. Los impíos suben allí a gobernar, los cristianos subimos a servir y a dar la vida por otros. No subimos allí, no suben allí los hombres de Dios a buscar dinero, a buscar ganancia, sino a llevar las buenas nuevas, a poder hacer la tarea de la gran comisión. Por eso no es compatible el gobierno humano con lo que es el reino de los cielos. El Estado y la iglesia no son compatibles, porque en el Estado, los que están en el Estado gobiernan. En el reino de los cielos se sirve, no se gobierna. La iglesia no necesita gobernantes porque ya tiene quien la gobierne, Cristo Jesús. La iglesia necesita, y Dios nos llama, es para ser siervos los unos de los otros, para ayudarnos los unos a los otros. Por eso el versículo 25, ya más dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes en las naciones ejercen sobre ellos potestad, mas entre vosotros no será así. En mi reino,
En el reino que ha establecido Dios entre nosotros, no nos llamó para enseñorearnos los unos de los otros, sino para que nos sirvamos los unos a los otros. Por eso cuando Pedro entendió esto, el Espíritu Santo habla por él y escribe a través de él. En el capítulo 5 de la primera carta del apóstol Pedro. Yo anciano con vosotros, apacentad la grey del Señor que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, no como teniendo señorío, sino siendo ejemplo de la grey. Y es maravilloso ese versículo porque Dios nos llama a servir, no a enseñorearnos. Y la mejor manera de ayudar a todos es el servicio. Por eso el versículo 26, más entre vosotros no será así. No será enseñoreándose, sino que el que quiera hacerse grande o estar al frente de todos, entonces será vuestro servidor, el esclavo de todos, el siervo de todos, el que está dispuesto a ayudar a todos. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. En las cosas del mundo, las cosas es hacia arriba. En el reino de los cielos es hacia abajo. En el mundo uno crece cuando sube peldaños, posiciones. Pero en el mundo, en el reino de los cielos, crece uno cuando uno se mengua, cuando mengua, cuando mengua. Entre más siervo se hace, más útil es. Y qué bueno es poder hacer esto. Poder servirnos los unos a los otros. Y que lleguemos realmente a ser siervos de todos, sin excepciones y sin condiciones. Esto realmente es maravilloso. Entonces, hermanos, qué bueno que entendamos cómo funcionan las cosas en el reino. Vamos a Filipenses, texto que hemos leído varias veces, pero es necesario seguirlo leyendo y recordando, que es el ejemplo de Jesús. En Filipenses capítulo 2, los primeros 5 versículos, los primeros 4 versículos, el apóstol Pablo está retando a la iglesia de los filipenses realmente a humillarse y hacer las cosas por amor. Del versículo 5 en adelante, él pone el ejemplo de Cristo, cómo se humilló Cristo, cómo se despojó Cristo, cómo se quitó su manto de gloria y lo dejó en los cielos. Y se vino sin gloria. Se vino sencillamente como un hombre común y corriente, como un siervo. No ha habido otro siervo ni hay otro siervo como él. Por eso en el versículo 1 al 4 dice la Biblia, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si Cristo te sirve de consolación, si hay algún consuelo de amor, si alguna comunión en el Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, entonces completen mi gozo, dice el apóstol Pablo. ¿Cómo? Sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Y para poder hacer esto es necesario que no andemos en nuestros deseos, sino andemos en la voluntad de otro. Y ese otro tiene que ser Cristo. Nada hagáis por contienda, por vanagloria. Cuando yo estoy en mi voluntad, hago las cosas por contienda y por vanagloria. No hay humildad en mí y no estimo a los demás como superiores a mí. Al contrario, yo me pongo como superior a ellos. Pero cuando realmente estoy haciendo la voluntad de otro, y en este caso de Cristo, yo puedo realmente hacer las cosas sin contienda, sin vanidad, sin vanagloria. Puedo hacerlas con humildad y estimar al otro como superior a mí, y por eso me dispongo como un siervo a servirle. Y el versículo 4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Qué bueno que nosotros entendamos estos principios, para que nosotros no hagamos lo que nosotros queremos, sino que dejemos que Cristo haga lo que Él ha decidido hacer en nosotros para con los demás, para bendición de todos. Servirnos los unos a los otros. Pero en el versículo 5 hasta el versículo 11 se muestra realmente el ejemplo de Jesús, su humillación y su exaltación postrera después de haberse humillado. Él se humilla para servirle a su Padre Celestial y servirnos a todos nosotros. Porque realmente la obra que hace es en servicio a Dios, para beneficio de nosotros. Y vemos después cómo el Padre lo exalta, cumpliendo el principio bíblico de que el que se humilla será exaltado. Pero no exaltado por sí mismo, sino exaltado por alguien más. Por eso dice la Biblia que nuestro testimonio, nuestro propio testimonio, no es valedero. El testimonio de otro es el que realmente nos exalta a nosotros, pero nosotros mismos no nos podemos exaltar. Nosotros no podemos aparecernos aquí a mostrar nuestros títulos, a mostrar nuestros logros como cosa mía, como cosa personal. No. Si alguien más lo hace, que lo haga para la gloria de Dios.
Por eso el versículo 5 dice, haya pues en vosotros este sentir, esta decisión que hubo también en Cristo Jesús. Porque para servirnos los unos a los otros, en la libertad con que Cristo nos hizo libres y con el amor con que debemos hacerlo, es necesario tomar decisiones. Eso no nace así porque así. Eso no viene de los sentimientos ni de los quereres de la carne. Eso viene realmente de una decisión hecha en fe, en convicción de lo que realmente debo hacer en obediencia a Cristo. Por eso en el versículo 6 dice, el cual, hablando de Cristo, siendo en forma de Dios, siendo el mismo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. O sea, Él se despoja arriba como se despojó del manto el día de la cena. Arriba se despoja de su gloria. Porque si hubiese venido en su gloria, nos hubiese matado a todos, no hubiese dejado a ninguno vivo. Y ese no era el propósito no era matarlos, el propósito era salvarnos y librarnos de la condenación eterna, de la muerte eterna. Y así como lo hizo arriba, también lo hizo aquí. Aquí se quitó su manto, se bajó de su posición y se humilló a ser el siervo de todos los siervos, aquel que lava los pies. Por eso es muy, muy maravilloso mirar ese versículo. Y versículo 7, sino que se despojó a sí mismo voluntariamente, nadie lo obligó, Él lo hizo. Y tomando forma de siervo, recuerden en San Juan 13, Él se levanta de la mesa, se quita el manto y toma la forma de un siervo, amarrándose una toalla y tomando una ponchera de agua, una vasija con agua, con disposición de servicio. Y dice, se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, en la condición de nosotros, humanos, se humilló, Él mismo se humilló a sí mismo, no lo humillaron, Él mismo decidió humillarse a sí mismo, tomando una decisión de hacerse obediente hasta la muerte y muerte de cruz, no cualquiera, sino una muerte realmente que es una muerte contada como una muerte maldita. Y por esta razón, por Él haberse humillado a ser un siervo y haberse humillado de esa manera, dice la Biblia, por lo cual Dios, por esta razón, Dios lo exaltó hasta lo más alto. Nadie ha sido levantado hasta allá. Y le dio un nombre que está sobre todo nombre. Nadie más se le ha dado ese nombre y ese privilegio. Para que en el nombre de Jesús, el Salvador de los hombres, se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese sin excepción que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Qué bueno que entendamos la bendición de realmente ser siervos y la bendición de humillarnos a servirnos los unos a los otros. Qué bonito es entender que somos siervos, no somos amos. Y que Dios nos da ciertas posiciones para estar al frente y no es para enseñorearnos de otros, es para servirles y guiarlos al servicio. Es para servirles y dejar que Cristo sirva en nosotros a ellos y que ellos reciban el servicio de Cristo para sus vidas a través de aquellos que como instrumento nos disponemos para la gloria de Dios. Ahora, vamos al libro de Romanos un momentico, por favor. Capítulo 12. En el capítulo 12, Pablo empieza a hablarle de la vida práctica, básicamente de la justicia de Dios. Después de haber mostrado la justicia de Dios y la misericordia de Dios para con Israel y cómo Dios ha tenido misericordia de todos los seres humanos, entonces nos reta a los que hemos conocido a Cristo y nos dice, así que hermanos, os ruego, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es el culto que a Dios le agrada. Si hay algo que a Dios le agrada es que nosotros nos dispongamos al 100% con todo nuestro ser y todas nuestras fuerzas, todas nuestras capacidades, todo lo que Dios nos ha dado, a servirnos los unos a los otros. Y que realmente nos presentemos como un sacrificio a Dios vivo, un sacrificio agradable, apartado para Él, y un sacrificio santo, consagrado a Él. Y nos sirvamos realmente los unos a los otros. Pero para eso es necesario, como dice la Biblia, versículo 2, que nosotros no nos dejemos moldear por este mundo. Nacimos en este mundo, crecimos en este mundo, habituados a este mundo. Conocemos las culturas, los caprichos y los resabios y ellos están en nosotros de alguna manera. Pues nos toca renunciar a todo eso para poder servirnos los unos a los otros de la manera que Dios lo establece en el cielo y no de la manera que el hombre lo ha establecido en la tierra.
Por eso dice, no nos conforméis a este sistema de vida en que vivimos, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, voluntad que es buena, agradable y perfecta. Pero en el versículo 3 dice, digo pues, por la gracia que me es dada, digo a cada cual que está entre vosotros, le digo que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Porque si hay algo que destruye realmente la unidad y destruye realmente el servicio, es la soberbia personal. La soberbia personal. La ambición personal. La ambición personal puede arruinar una persona, una familia, una iglesia, una sociedad. A veces por la ambición de un solo hombre tienen que luchar millones de personas y mueren miles de personas solo por la ambición de un hombre. Las guerras, por lo general, es la ambición de un hombre que llaman presidente. Y él hace que toda una nación se movilice en pro de su propia ambición y mueren miles en pro de su propia ambición. Pues Jesús no vino con ambiciones personales, porque no vino para que la gente se mate la una a los otros. Él vino realmente para unir las personas en amor. Pero para eso es necesario que nosotros renunciemos a nuestros propios deseos. La humildad genuina edifica, la ambición destruye. Ser humilde realmente significa tener una clara perspectiva de nosotros mismos y entender que no somos señores, somos siervos y disponernos a servir. Por eso el texto dice, digo pues por la gracia que me es dada, digo a cada uno de vosotros, a cada uno que está entre vosotros, digo que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. Debo entender que soy siervo y debo pensar como un siervo, pero al mismo tiempo reconocer mi posición de hijo y servir como un hijo que tiene el privilegio de servirle a Dios como un siervo. Y es interesante, ¿cierto? En lo que piense y con cordura, no alocadamente, conforme a la medida de fe que Dios ha repartido a cada uno. Si usted tiene el Espíritu Santo, como lo tengo yo, como lo tenemos todos los que hemos conocido a Cristo, el Espíritu de Dios nos enseña a dejar de pensar alocadamente y empezar a pensar con cordura. ¿Cuándo pienso con cordura? Cuando empiezo a pensar conforme a la medida de fe que Dios me ha dado. Cuando empiezo a respetar lo que Dios me ha enseñado, cuando empiezo realmente a valorar lo que Dios me ha dado, a buscar entender lo que Dios me ha enseñado y aprender a practicar aquello que realmente he aprendido, que he entendido, aquello que Dios ha grabado en mi mente y en mi corazón. ¿Para qué? Para servirnos los unos a los otros. Hoy en día, al igual que en la antigüedad, en las congregaciones, como en el hogar, tenemos mucha diversidad en las personas. Por ejemplo, vamos al libro de Hechos, por favor, un momentico. Vamos al libro de Hechos, capítulo 16. En el capítulo 16 de Hechos se habla básicamente de la iglesia en Filipos. Cómo fue fundada, cómo empezó allí, cómo se inició todo allí, un trabajo iniciado por Dios a través del apóstol Pablo. Y allí en el capítulo 16 básicamente se nos muestra una gran variedad de personas de diferentes trasfondos, de diferentes culturas. Y se nos da algunas indicaciones de este diverso conjunto de personas en una congregación, en la familia del Señor. Y la primera que estamos mirando allí está incluida Lidia. Ustedes han leído la historia, ¿cierto? Una mujer convertida. Dice que una mujer judía de Asia, y próspera, una mujer negociante, una empresaria. Allí está en el capítulo 16, versículo 14, dice, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira. Algunos dicen que era una judía que estaba allí, que adoraba a Dios, que había nacido allí, que estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Esta mujer está allí. Probablemente dicen algunos que era nativa de Grecia. Y vemos también otra persona allí en el capítulo 16 y es el carcelero. Bueno, la persona que sigue básicamente en ese texto es no esta mujer, sino aquella mujer que estaba endemoniada, la muchacha endemoniada básicamente. Están los versículos 16 y 17.
Aconteció que mientras íbamos a la oración nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Esta muchacha esclava, posiblemente nacida allí en aquel terreno, en Grecia, en Atenas, por ahí. Algunos creen que posiblemente también empezó a ser parte de la iglesia de Filipo después de ese evento, donde el apóstol Pablo reprende el espíritu que está en ella. Y ella pierde sus poderes para dar ganancia a sus amos y ya deja de ser útil a sus amos, porque ya no es una esclava útil. Entonces, está allí. Y también está allá en el capítulo 16 del versículo del 25, básicamente, hasta el 36, otro hombre. Y es el carcelero de Filipo, aquel varón que cuidaba la cárcel, echó a Pablo y a su compañero a la cárcel. A lo más profundo recibe la orden de cuidar de que no se escapen, pero a medianoche allí hay un terremoto. Él piensa matarse porque pensó que todos los presos habían huido. Pablo interviene, evangeliza a este hombre, él cree y toda su familia. Y se hacen miembros de la iglesia de los filipenses. Con tantos diferentes trasfondos entre sus miembros, debió haber sido difícil realmente de alguna manera la unidad. Por eso en Filipenses, volvamos a Filipenses otra vez. Porque es bonito entender la gente, entender la cultura, entender todo lo que está sucediendo para entender las cartas que se envían a la iglesia. En el capítulo 3 de Filipenses, en el versículo 2 dice la Biblia: guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Le está hablando a la iglesia de Filipenses, allí donde está Lidia, donde está posiblemente aquella muchacha, y donde está posiblemente el carcelero de Filipos. Y hay una división. En el 4:2 de Filipenses dice: ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir. Tenían divisiones estas dos personas. Pablo los anima a estar alertas contra cualquier egoísmo, contra cualquier prejuicio o celo que salga entre ellos, que los conduzca a las divisiones, a las disensiones, que los conduzca realmente al conflicto. Y él les dice: estén alerta. Y que muestren realmente un interés genuino los unos por los otros. Una manera positiva realmente de mantener la unidad entre los creyentes. ¿Cómo? No buscando su propio beneficio, sino buscando el bien de los demás. Hermano, ¿cuánto necesitamos aprender esto realmente en nuestros hogares? Que la esposa entienda, que el marido entienda, que no nos servimos a nosotros mismos si no tenemos al otro para hacer nuestra voluntad, ni para que el otro cumpla nuestros propósitos. De hecho, Dios nos unió a los dos, marido y mujer, para hacer la voluntad de Él. Una voluntad que Él nos entregó en su plan de ser administradores de todo lo que Dios nos ha dado. Aparte de eso, nos da los hijos para que los enseñemos a que nos acompañen a administrar y juntamente con nosotros administremos lo que Dios nos ha dado, porque un día tenemos que entregarles una delegación administrativa para que ellos sigan cuidando lo que Dios nos dio a nosotros a través de nuestros padres o de otros para cuidar. Y lo mismo pasa en la iglesia. Dios nos une para hacer un trabajo, el trabajo de Él. Y Él hacer su trabajo en nosotros y con nosotros todo el tiempo y enseñarnos en el proceso. Por eso es necesario entender la necesidad del servicio, que nos sirvamos los unos a los otros. Y recordar, vamos a Marcos, por favor, vamos a Marcos y vamos a ir terminando con ese texto. Marcos nos recuerda realmente el ejemplo de Jesús en Marcos 10. En el versículo 45, cuando Jesús enfáticamente nos advierte, nos dice: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, no vino para ser servido. Este texto está en el mismo contexto de la petición de Santiago y Juan, cuando piden esas posiciones a los lados de Jesús en el reino de los cielos. Jesús le dice: el Hijo del Hombre no vino para ser servido. Y Jesús nos dice: yo no te llamé a ti para que usted busque quien le sirva. Los he llamado para servirnos los unos a los otros. Por eso Jesús dice: el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Y no solo está ahí, sino también para dar la vida en rescate por muchos, por usted y por mí. ¿Cuán necesario es que aprendamos a ser siervos? ¿Cuán necesario es que entendamos que somos siervos?
y cuán necesario es que nos dispongamos a servir y hagamos aquello para lo cual fuimos diseñados. Como dicen comúnmente, zapatero a tu zapato. Hermanos, todo lo que usted y yo aprendemos, sin importar cuál sea el estatus humano en que subamos, todo nos fue otorgado para servirnos en el reino de los cielos los unos a los otros y con nuestro servicio allá afuera llamar a otros a los pies de Cristo, para que sean siervos y al final todos disfrutemos la gloria de Cristo en nuestras vidas. Anhelo de todo corazón, hermanos, que realmente usted y yo seamos siervos. Entendamos que somos siervos. Y como dice la Escritura, que los hombres vean que somos siervos, que nosotros no necesitemos salir allá afuera y decir, soy un siervo, soy un siervo. No, que la gente vea que somos siervos. Que cuando la gente tiene necesidad, estamos ahí ayudando. Estamos ahí ayudando. Que si el vecindario se une para hacer una labor, nosotros estemos ahí ayudando. ¿Cuánto necesitamos unirnos a servirnos los unos a los otros? Anhelo de todo corazón que usted y yo entendamos, como dice Gálatas capítulo 5, versículo 13, que Dios nos dio libertad, pero esa libertad no es para hacer lo que nosotros queremos. No es libertad para servir a la carne, es libertad para servirnos los unos a los otros. Y de esta manera contribuir a la armonía del cuerpo, a la armonía de la familia, a la armonía de la iglesia, a la armonía de la sociedad en que nosotros vivimos. Los invito, hermanos, a que oremos. Los invito a que nosotros nos dispongamos delante de Dios, ya que Él es quien produce en nosotros el querer como el hacer. Y de hecho ya puso en nosotros ese querer y puso en nosotros ese hacer por el Espíritu. Porque muchas veces queremos y seguimos pidiendo que Dios, pero Dios ya lo hizo. Ya puso en nosotros el querer y el hacer por el Espíritu, ahora nos toca decidir obedecer para que por el Espíritu también lo hagamos y Él lo haga en nosotros. Hermanos, somos siervos y será un privilegio servirte de todo corazón. Soberano Dios y Padre eterno, en el nombre de tu Hijo Jesucristo y con gratitud hoy, una vez más te damos gracias por enseñarnos, por obrar en nosotros, Dios, para que nosotros aprendamos a vivir en armonía. Te ruego misericordia, Dios, para aprender a ser siervos y podernos servir los unos a los otros como tú, Señor, nos has enseñado en Cristo Jesús. Amado Dios y Padre eterno, gracias por tu servicio y gracias por seguir siendo siervo de tu pueblo, siendo Señor. Ayúdanos, Dios, a entender que somos siervos y debemos servirnos los unos a los otros, en especial sirviéndote a ti. Oramos para hacer todo servicio a ti y de esa manera beneficiar a los hombres, Dios, sirviéndote a ti, honrándote a ti y dándote la gloria a ti. Ruego misericordia por cada hogar, para que realmente, Señor, en cada hogar nos quitemos la capa y nos dispongamos y nos ciñamos para servirnos los unos a los otros. Y podamos humillarnos, Dios, como Cristo lo hizo, hasta la muerte y muerte de cruz. Nos alegramos, Dios, de que tú nos hayas dado esta responsabilidad y nos alegramos en ser siervos tuyos. Y ruego misericordia para servirte y servirnos unos a otros por amor. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Mis hermanos, Dios les bendiga. Dios les guarde, Dios les ayude en todo y que Dios nos permita servirnos por amor. Bendiciones para todos.